Sí, que se pueda recuperar. Entonces, por si acaso, lo que voy a hablar, no está que va a depender si ustedes se los pasan a sus compañeros los números por arriba de ustedes. Porque si ellos sacan más nota, a veces para entrar al internado, yo tengo 11.43, pero el que les soplé tiene 11.50 y él entró a una mejor serie. Ustedes ahorita, como son jóvenes, y nosotros también hemos sido alumnos, todo el mundo copia, cambia todo. Pero cuando ya después tenemos que entrar al internado, postular a una maestría o un doctorado, las notas valen y por un decimal te quedas arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros. Pero todavía no me van a entender, sigan soplando, no hay problema. Bueno, acá nosotros tenemos, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Hay algunos elementos que tienen que ver con la precarga. El retorno venoso funciona. Si hay un mayor retorno venoso, yo no puedo hacer nada para contrarrestar eso. En el organismo siempre yo tengo como un juego de yin yang. Por ejemplo, mi sistema simpático acelera el corazón. ¿Quién es el que se opone al simpático? El parasimpático. Entonces, en el organismo tenemos que hacer, por un lado, una cosa y por otro lado, lo tengo que contrarrestar. Si por algún motivo yo incremento mi retorno venoso, el volumen sanguíneo a través de la ley de Frank-Starling lo regula. Si llega mucho, la ley de Frank-Starling no fue. Sabe hacerlo. O sea, la ley de Frank-Starling es un mecanismo que nosotros, o el organismo, tiene para nivelar los sistemas. Entonces, ven ustedes, volumen sanguíneo y retorno venoso. El retorno venoso no se puede regular fácilmente. Y el que nos ayuda a regular eso es precisamente la ley de Frank-Starling. No se olviden. El hidrotropismo tiene que ver con el estado de la fibra. Si yo quiero que la fibra, que es el músculo cardíaco, aumente su fuerza, ¿qué sistema debe funcionar? Y ya han hecho ustedes ese capítulo. El simpático. Y si yo quiero más bien, oye, este corazón está trabajando mucho, quiero contrarrestarle el parasimpático. Entonces tenemos cómo jugar y mantener el equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, aparecen las enfermedades. Por eso es importante saber fisiología. Nadie puede ser médico si no sabe fisiología. Y para entender la enfermedad hay un proceso que se llama fisiopatología. De frente no se puede ir a la enfermedad, por eso es necesario fisiología, fisiopatología, para llegar recién a la parte clínica. Yo les estoy enseñando la fisiología. Después se maneja la fisiopato y al final, cuando uno tiene que manejar al paciente, uno sabe qué medicamento dar. Oiga, pero tal medicina baja la presión, pero no funcionó porque se equivocó del mecanismo. Entonces, en farmacología, para poder aplicar, les digo, fisiología y fisiopato, si no, no entiendo. Y eso es parte de la medicina. Muy bien. Entonces, vean ustedes que el hidrotropismo depende del simpático y parasimpático. En el caso de la resistencia vascular, es la fuerza que ejercen los vasos. ¿Qué ley me puede ayudar a bajar la tensión que hace el ventrículo contra esa resistencia? La grasa. Por un lado, vean ustedes, está Frank-Starling, por otro lado está la grasa. Son los mecanismos que al controlar a través del grosor baja el trabajo del corazón. Frank-Starling depende del llenado y aumenta o disminuye el trabajo del corazón. Y el hidrotropismo lo regula a través del simpático y para el simpático. Ojo, eso voy a preguntar, por si acaso. Eso vamos a preguntar. Y bueno, vean ustedes que acá el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico, mientras que la contractilidad y la fuerza con que sale la sangre es un trabajo sistólico. Entonces, el corazón, los dos son igual de importantes. Oiga, la máxima me han dicho que es más importante que la mínima. Los dos son igual de importantes. Igual acá, la síntoma y la diástole son igual de importantes. Y vayamos finalmente a la función del isotropismo, que este lucitropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Supuestamente en ese momento el corazón deja de trabajar. Mentira, porque sigue trabajando. Lo que pasa es que gasta menos energía. Pero el corazón sigue trabajando. Gasta menos energía, sí. ¿Por qué? Porque una vez que el calcio entró para que unirse la actina con la miosina, una vez que el calcio ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer el calcio? Irse. Y cuando se va, la actina y la miosina se relajan.
Pero ¿a dónde se va el calcio? El calcio tengo que moverlo primero quizás al res, a los retículos sarcoplasmáticos, ahí tengo que guardarlo. Claro. Y para eso tengo que hacer a través de una bomba calcio afiliasa. Estoy gastando energía, pero gasto poco, pero gasto energía. Por eso es que el corazón realmente no descansa. Pero trabaja menos, no se trata. Entonces veo ustedes que una parte del calcio va a ir a depositarse nuevamente en el resto. Pero hay otra parte que puede salir de la célula. Y para eso se intercambia calcio por sodio. Sale el calcio y entra el sodio. Y eso se hace a través de un intermediario que es el fosfolapado. Entonces vean ustedes que cuando el corazón descansa, entre comillas, este lusotropismo o lucitropismo, el corazón sigue trabajando. Menos, pero sigue trabajando. En realidad el corazón no es que deje de trabajar. Entonces, cuando el corazón entra en diástole y se relaja, el corazón todavía está trabajando, gastando menos energía. Y de esa manera el corazón vuelve a su posición inicial de relajación. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí, doctor? O doctora, no veo de camino. Dígame. Sí. Escucho. Sí. ¿Ah? Pensé que preguntaba. Ya, entonces vamos ahora. Vamos a seguir. Se ve frío, ¿qué viene conmigo? Bueno, esto era lo que íbamos a hacer, pero yo no estaba pensando el tiempo. Pensé que íbamos a tener una pizarra. Pero vamos a ver si en la próxima tenemos ustedes uno por uno van a salir escribiendo para llenar ese cuadro. Tienen que aprender qué cosa voy a hacer. Eso de cortar y pegar, eso ya puede empezar a expresar mucho. Vamos a buscar acá. Acá está. La segunda parte es el ciclo cardíaco. Que esto es bien sencillo. O sea, el ciclo cardíaco, el que maneja este concepto del ciclo cardíaco, prácticamente conoce la verdad de fisiología. El ciclo cardíaco es esto, lo que ustedes ven ahí, y lo encuentran en cualquier libro. El problema es que ahí están los fenómenos derechos y los fenómenos izquierdos. Entonces, por eso es que se genera una confusión. No sé por qué lo hacen así es como están a veces las cosas. Si uno separara del lado derecho con el lado izquierdo sería más fácil. ¿Estamos? Porque los dos corazones, el derecho y el izquierdo, igual van a trabajar. Tienen ciertas diferencias entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Ay, doctor, ¿qué diferencia podría haber? Y hemos hablado hace un ratito. El corazón derecho y el corazón izquierdo. Una diferencia. ¿Dónde está la derecha y dónde está la izquierda? ¿Qué dice el doctor? ¿El derecho contra qué? ¿Ah? Uno va a mayor presión. ¿Quién es? El izquierdo y el otro va a menor presión. Eso es una diferencia. Que lo hemos dicho. Pero en realidad los dos más o menos van a ver que son parecidos. Sí, porque lo sacan por la masa muscular. La masa muscular tiene mayor cantidad, la misma masa, está indicando que tiene más cambio de que el otro lado. ¿No? Y en realidad el ventrículo derecho es una bolsa. ¿No? Que a veces uno cree que el ventrículo derecho es una cavidad. El ventrículo derecho tiene una forma especial, tiene una forma de S. Cuando hacemos las prácticas, bueno, acá no, pero en cardiología, lo que hago es enseñarles cómo con una toalla se crea un ventrículo derecho. No es un tubo. El ventrículo derecho tiene una forma especial de S. Por eso se hace de esa forma. Quizás en embriología ustedes han debido haber hecho eso. En embriología han debido haber hecho cómo se forma el ventrículo derecho. No es igual que el izquierdo. Acuérdense que el corazón aparece como un solo tubo. Es un tubo. Y después se va generando una S en donde la aurícula que está abajo sube. No han hecho biología, no vayan a hacer. No han hecho ya Bueno, vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿qué cosas son? Todos los fenómenos que se producen cada vez que el corazón genera una actividad.
una definición muy simple. ¿Y qué es lo que va a permitir este ciclo cardíaco? Que la sangre recorra desde una sístole que termina y el fin de la siguiente sístole. Ese es todo el ciclo que nosotros tenemos. O sea que estamos hablando de dos partes, diástole y sístole. Muy bien. Recuerden, muy importante, ¿quién es el que inicia todos los fenómenos del corazón? ¿Ah? Fenómeno eléctrico. ¿El eléctrico qué genera? Esa actividad eléctrica hace que el músculo se contraiga. Entonces ese es un fenómeno mecánico, porque el músculo se va a contraer o se va a relajar. Eso es mecánico. Y cuando una parte, una cavidad del ventrículo se contrae y la otra no, ¿qué pasa con la presión dentro de estas cavidades? ¿Van a ser iguales? Va a haber una gradiente de presión. Y la gradiente de presión, ¿qué es lo que hace? Que se mueva la sangre. La sangre solamente se mueve por gradientes de presión. ¿O ustedes creen que tenemos un motorcito dentro? La sangre se mueve por gradientes de presión. Esos son fenómenos hemodinámicos. Primero eléctrico, mecánico, y como consecuencia de la parte mecánica va a haber que en una cavidad va a haber más presión que en otra y hace que la sangre se mueva. Fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre avanza a través de las válvulas, estas se pueden abrir y cerrar produciendo sonidos. Entonces vamos a tener fenómenos sonoros. Entonces el ciclo cardíaco que está constituido por fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. En ese orden. El corazón empieza a funcionar hemodinámicamente y después recién se activa la parte eléctrica. Ese orden tiene que mantenerse siempre. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Muy bien. Vayamos a ver que este corazón, durante el ciclo cardíaco, va a permitir que la sangre avance totalmente y permita que estos 5 litros circulen en el organismo. Por eso es importante entender que esos 5 litros que salen, ¿qué va a pasar con esos 5 litros? Tienen que regresar. Porque si se rompe el equilibrio, esto no funciona. Pero ven ustedes cómo este corazón que late, más o menos, al día está latiendo 100.000 veces. 100.000 veces, y si nosotros lo vemos en un año, es un aproximado, ¿no? 36 millones de latidos al año. Y si hablamos de una persona en su vida hasta los 70 años, 2.5 millones de veces aproximadamente. Entonces miren este corazón que tiene dos momentos, la sístole, que significa contracción, mientras que la diástole lo que significa es dilatación. ¿Dilatación por qué? Porque en ese momento se llena de sangre. En ese momento se llena de sangre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué parte del corazón nos interesa? ¿Nos interesan las aurículas? Ya les dije que no. Las aurículas son un recipiente de sangre que no trabaja mucho. Trabaja muy poco. Fundamentalmente todo está en el ventrículo. Entonces todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir a quién? Al ventrículo. Todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir al ventrículo. Muy bien. Vamos a empezar con las etapas del ciclo cardíaco. Pero antes de eso, para que podamos hablar del mismo lenguaje, tenemos tres principios. El primero, todo lo que sucede en el corazón derecho va a suceder en el corazón izquierdo. Es igual, excepto porque la presión contra lo que yo lucho en el ventrículo derecho es presión más baja que la del izquierdo. Nada más, pero todos los fenómenos son iguales. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Lo que pasa en el corazón derecho igual va a pasar en el izquierdo. Primer concepto. Segundo concepto. La sangre se mueve por gradientes de presión. No hay otra forma. De más presión a menos presión. Tercer concepto. Todo lo que es sístole
o despolarización significa contracción, porque esa es la consecuencia. Todo lo que es la diástole o repolarización es la relajación. Esos son los tres elementos que tienen que tener en cuenta cuando hablemos nosotros los términos. No se vayan a confundir. Todo lo que pasa en un corazón derecho pasa en el izquierdo. Habrá ciertas pequeñas diferencias, no importa. Pero después en general van a ser semejantes. Muy bien, yo quiero que el ventrículo, que es el motor, bombee sangre. ¿Qué es lo primero que le debe pasar? Ya, aparte de la parte eléctrica. Pero yo quiero ya ahora que el corazón cumpla su función de bombear sangre. Tiene que llenarle sangre. Entonces el ventrículo se tiene que llenar de sangre. La primera etapa del ciclo cardíaco se llama llenado ventricular. Y es un fenómeno de qué tipo? Diastólico, porque el ventrículo se está relajando, está descansando. Claro. Es un fenómeno diastólico, el llenado del ventrículo. ¿Y en qué consiste el llenado del ventrículo? Que la sangre, doctora, ¿de dónde va a pasar? ¿De dónde pasa? En las venas, en la aurícula. De la aurícula al ventrículo. Pero si yo necesito que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué debe haber? No, precarga ya no puede. Diferencia Es necesario la precarga, sí, pero válvula tampoco. Diferencia de presión, contracción. Lo único que necesito es gradiente de presión. Ya ves. Necesito gradiente de presión, porque para que se mueva la sangre, ¿qué necesito? Gradiente de presión. Entonces, ¿dónde debe haber más presión? En la aurícula. En la aurícula debe haber más presión que la de. Esa es la primera condición que debo tener. La presión en la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo. ¿Derecho o izquierdo? No importa, porque los dos van a pasar lo mismo. Pues. Ya. No me interesa. Lo que hago acá puede ser para el derecho o para el izquierdo, no me interesa. Exacto. Entonces vamos a tener que hay mayor presión en la aurícula. Llega un momento en que la aurícula está tan llena de sangre, hay algo que dice la precarga y todo eso, correcto, pero voy a tener tanta presión que le gana al ventrículo. En ese momento que la presión en las aurículas es mayor que la del ventrículo, en ese momento se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide. Se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. ¿Estamos? ¿Cuánto es lo que va a durar este llenado del ventrículo? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo. Y de esa manera ya el ventrículo se ha llenado. ¿Está bien? Muy bien, ya saben la primera etapa, la del llenado ventricular. Una vez que el ventrículo está lleno de sangre, ¿qué debe hacer? Bombearla. Y eso es un fenómeno sistólico. Ya el corazón no está en diástole, sino en sístole. Y el ventrículo tiene que empezar a contraerse. Empiezan las paredes a contraerse para bombear sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la presión en el ventrículo empieza a subir. ¿Y cómo está la presión de las aurículas? Negativas. Se quedaron vacías prácticamente. Prácticamente se han quedado casi vacías. Siempre hay un volumen de presión, pero se quedan casi vacías. Y entonces, ¿dónde voy a tener más presión? En el ventrículo que en la aurícula. Entonces, la sangre, ¿qué va a tratar de hacer? Regresar. Pero al tratar de regresar, cierran las válvulas mitral y tricúspide. Cuando la sangre trata de regresar, se cierran las válvulas mitral y tricúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Pero la sangre regresa, no. ¿Por qué? Porque las válvulas se cerraron. Pero la sangre podrá salir hacia la arteria aorta pulmonar. No, porque la aorta y la pulmonar todavía tienen mucha presión. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que hemos visto es que la presión en el ventrículo es mayor que el de la aurícula y la sangre, al tratar de regresar, van a cerrar las válvulas mitrales y tricúspide. Pero, ojo, la presión en el ventrículo todavía no supera al de las arterias. Por lo tanto, la sangre que entró no regresa a la aurícula ni tampoco puede salir. ¿Cuánto es ese volumen? ¿Cuál es el volumen de ese ventrículo en ese momento? 70. ¿No? 120. 120. Ese volumen está totalmente lleno.
siento. ¿Y ese volumen ha cambiado durante toda la fase de contracción? No. Entonces el volumen sigue siendo el mismo. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque es el mismo volumen, ya que la sangre no se escapó de ningún sitio. ¿Cuánto dura eso? Una décima de vez. ¿Qué va a pasar con el ventrículo ahora? Se va a seguir contrayendo con tanta fuerza que ya se va a producir la eyección. ¿Y por qué se produce la eyección? Porque la presión en el ventrículo supera la de la arteria. Y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares y la sangre va a empezar a salir. ¿Cuánto dura esta etapa? 2 décimas de segundo. 2 décimas de segundo. ¿Estamos? Y de esa manera ya el ventrículo cumplió la función de bombear sangre. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto dura la sístole del ventrículo? 0.5. 3 décimas. 3. 1 de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. 3 décimas de segundo. Dura toda la sístole. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que el ventrículo empieza a descansar, ya cumplió su trabajo y ahora se relaja y hace. Entonces, lo que va a suceder es que el ventrículo, al tratar de relajarse, la presión empieza a caer. En el lado izquierdo de 120 cae 80, 60, pero las arterias están llenas de sangre y de presión. Entonces, en ese momento que la sangre ya salió y el ventrículo se relaja, la presión en la arteria es superior a la del ventrículo. Y entonces lo que va a suceder en ese momento, que la presión del ventrículo es menor que de las arterias, la sangre va a tratar de regresar. Y en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, pero la sangre no regresa, porque las válvulas se cierran herméticamente. ¿Cuánta sangre hay en ese ventrículo en ese momento? 50 mililitros, que es el volumen residual. Durante toda esta relajación isovolumétrica, ¿el volumen cambió? Sí. No, sigue siendo 50. Durante toda esa relajación, el volumen sigue siendo 50. ¿Por qué? Porque la sangre no logró regresar porque la sigmoidea se cerraron. Entonces, a esa relajación también se le llama isovolumétrica. Porque el volumen no cambia. Entonces, vean ustedes, la presión ahora del ventrículo está descendiendo. Está bajando de los de 120, bajó a 80, 60, 40. Poco a poco va a seguir bajando esta relajación diastólica que dura también una décima de segundo. Pero, ojo, ¿qué está sucediendo en la aurícula? La aurícula poco a poco se está llenando de sangre. Entonces la aurícula tendrá una presión de 3, 4 milímetros, pero el ventrículo está en 30, 20, 10, y llegará un momento en que la presión del ventrículo va a tratar de ser 0. Pero nunca va a ser 0, ¿por qué? Porque hay un volumen residual. El ventrículo trata de llegar a 0, pero nunca va a poder porque hay un volumen residual. Entonces, poco a poco, la presión en el ventrículo cae casi a 0 y las aurículas están llenas de sangre. La presión en las aurículas ahora ha aumentado. ¿Qué ha sucedido en ese momento? Que la presión en el ventrículo es menor que el de la aurícula. Y entonces lo que va a suceder es que otra vez se empieza a llenar el ventrículo. Y ya nos dimos cuenta a todo el ciclo cardíaco. ¿Está claro o no? Yo sí lo he entendido. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Tenemos que la sístole, ¿cuánto dura? Ya dijimos, 3 décimas de segundo. Una de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas de segundo, 0,6, 6 décimas. 5 del llenado y una de la relajación isovolumétrica. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? La sístole y la diástole. La diástole, ustedes van a tener la relajación isovolumétrica que después sigue con el llenado, que eso es importante. Entonces, la diástole, su función importante es llenarse de sangre y la sístole es bombear la sangre. ¿Estamos?
Entonces, este llenado del ventrículo es el llenado ventricular. Es muy interesante, porque no va a ser homogéneo. Uno diría, pero sí, se abre y se llena. No. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Porque no es también tan exacto. La aurícula más o menos va a tener una presión de 7-8 milímetros de mercurio. Llena la aurícula, está con 7-8 milímetros de mercurio. ¿Y el ventrículo cuál era su presión? En ese momento del inicio del llenado, ¿estaba en cuánto? Casi cero. ¿Se acuerdan o no? Yo estoy diciendo, cuando la aurícula está totalmente llena de sangre y el ventrículo empieza a tener el llenado, cuando empieza el llenado, o sea, cuando ya ha terminado la relajación isovolumétrica, al terminar la relajación isovolumétrica por el volumen residual de 50 mililitros, ¿cuánto era la presión? ¿Cuánto era la presión? ¿Ah? El ventrículo, cuando ya cumplió su función de bombear sangre y se empieza a relajar, su presión empieza a bajar y trata de llegar a ¿cuánto? A cero, pero nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque hay un volumen residual. O sea, podrá tener medio milímetro de mercurio. En ese momento se va a producir la apertura de las válvulas auriculoventriculares porque se va a empezar a llenar el ventrículo. ¿Por qué? Porque las aurículas están con 108 milímetros de mercurio y el ventrículo ¿en cuánto está? En casi cero. Entonces yo soy un 8 contra casi cero. La sangre que va a pasar rápidamente. Pero conforme yo voy perdiendo volumen, ¿qué pierdo? Presión. Entonces la aurícula empieza a perder volumen y empieza a perder presión. ¿Quién lo gana? El ventrículo. El ventrículo gana volumen, pero también gana presión. Entonces al principio es un 8 contra casi cero. Conforme se va llenando rápidamente, la aurícula pierde volumen, pierde presión. El ventrículo gana volumen y gana presión. Entonces va a llegar un momento en que más o menos las aurículas van a tener, de 8 que tenían, ahora van a tener 5. Y el ventrículo que estaba en casi cero, ahora resulta que está en 3. ¿Qué va a suceder con la gradiente? Se ha acortado. ¿Qué debe pasar con la velocidad del llenado? Entonces vamos a tener primero un llenado rápido, en donde pasa el 70% del volumen sanguíneo que tiene que llenar el ventrículo. Y después viene un periodo que se llama llenado lento diastasis. ¿Por qué? Porque la gradiente ahora es 5 contra 3. ¿Estamos? Y después de eso, ¿qué va a suceder? La aurícula tiene 4.5 y el ventrículo tiene 4.5. ¿Qué sucede ahora? ¿La sangre se mueve o no? ¿Me siguen o no? Ahorita ya, primero era 8 contra 0, o casi 0. Rápidamente se llena el ventrículo. Después, como se van acercando la gradiente de presión, ahora la velocidad disminuye. Llenado lento o diastasis. Pasa el 10%. Y después de eso, la aurícula y el ventrículo tienen los dos 4.5 milímetros de mercurio. ¿La sangre se mueve? No. Sí, pero ¿cuánta sangre ha pasado? El 80%. 70 y 10 es 80. ¿Cuánto falta pasar? El 20%. Y entonces, ¿cómo va a pasar si ya no hay gradiente de presión? En ese momento, y solo en ese momento, recién la aurícula se despierta y trabaja y genera la contracción auricular para terminar de escurrir el último 20% del ventrículo. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, el ventrículo se llena en 3 momentos: en el llenado rápido, en el llenado lento y en la contracción auricular. El llenado rápido y el llenado lento gasta energía. No. Es solamente gradiente de presión. La aurícula no trabaja, es gradiente de presión. Claro. ¿En qué momento trabaja? Cuando se solamente. ¿Estamos? Entonces tienen esto de llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Lo mismo va a pasar con la inyección. Al principio habrá una máxima inyección cuando el ventrículo izquierdo está, por ejemplo, con 120 y
y la aorta está en 70, esa gradiente de presión hace que la sangre salga, pero conforme el ventrículo pierde volumen, pierde presión, volumen y presión que gana ¿quién? La arteria. La arteria. Y entonces la gradiente de presión nuevamente se empieza a acortar. Y así como hay una máxima eyección, hay una eyección reducida. ¿Se entiende eso o no? No es nada difícil. Es un juego hemodinámico de presiones, nada más. Al principio mucha gradiente, sale rápido, después más lento. Tanto en el llenado como en la fase de eyección. Sí. Lo que estaba diciendo era del llenado del ventrículo. En el llenado ventricular es solamente por gradientes de presión. Ahí no hay mayor tipo de esfuerzo que hacer este gradiente de presión. Acá el ventrículo se está contrayendo y está haciendo que la presión suba a 120. Ahí hay gasto de energía. Por eso que el ventrículo es el que trabaja. La aurícula solamente trabaja en qué momento? En la contracción auricular. Después en el resto no hace nada. Entonces veamos que esta es otra forma de hacer el ciclo cardíaco. Yo voy a tener en un primer momento un volumen inicial. Cuando yo empiezo con todo esto, yo estaría con 50 mililitros y voy a recibir 70 más. ¿En qué etapa? En la etapa de llenado ventricular. En el llenado yo voy a pasar de 50 a 120 de volumen. Y en cuanto a presión, ¿cuánto tenía? Estaba casi en cero y ahora más o menos estoy casi en 5. Poca presión. Ese es el llenado. Una vez que el ventrículo ya está lleno, el ventrículo lo que tiene que hacer es bombear sangre. Pero en el lado izquierdo del corazón, la arteria aorta está en 70. 120 por 70. 120 es la máxima, 70 es la mínima. Entonces, en este momento, yo voy a tener una gradiente de presión que debo superar los 70 para sacar sangre. Entonces, ahí empieza la contracción isovolumétrica porque sigue estando en 120. Ahí se produce la contracción isovolumétrica en donde la presión del ventrículo va a tener que superar los 70 de la arteria aorta. Y lo supera hasta llegar a un 120 para producir el fenómeno de la inyección. Una vez que el ventrículo ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer? El ventrículo se relaja. O sea, la presión empieza a caer dentro del ventrículo de 120, tratando de llegar a 0. ¿Llega a 0? No. No, porque siempre hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50. Eso sucede durante la relajación isovolumétrica. Ese es el ciclo cardíaco expresado de otra manera. ¿Estamos? Entonces, acá se van a venir preguntas del examen, ¿no? Pero no es nada complicado. Esto es un juego, en realidad, tratar de hacer esto es muy sencillo. Pero para poder hacer esto, recuerden que el ventrículo primero tiene que recibir ¿qué orden? La orden eléctrica. Entonces, si yo quiero el fenómeno sistólico del ventrículo, primero debe llegar una orden eléctrica que avanza del nodo B, pasa a través de las X y a todo el ventrículo gracias a la red de Purkinje. Esa orden eléctrica ya está. ¿Qué debe hacer ahora? Activar el ventrículo para que éste se contraiga. Cuando se contrae, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión dentro del ventrículo y va a tratar de regresar a la aurícula. En ese momento se cierran las válvulas mitral y tricúspide y se produce el primer ruido cardíaco. En ese momento en que se produce el primer ruido cardíaco, todas las válvulas están cerradas, todas, las 4. Y poco a poco la presión dentro del ventrículo va a seguir subiendo hasta finalmente ganar al de la arteria y se puede producir la eyección. Entonces vean ustedes una secuencia. Primero la orden eléctrica, después radical, después gradiente de presión hemodinámica y finalmente sonoro. ¿Cuánto dura esto? 3 décimas de segundo. Dura 3 décimas de segundo. Vayamos a la relajación. Para que haya relajación, ¿qué se necesita? Nuevamente una orden eléctrica. Entonces,
Desde el punto de vista técnico se genera la orden de la repolarización. El ventrículo se relaja y la presión dentro del ventrículo empieza a caer. Y entonces cuando la presión en la arteria gana a la del ventrículo, inmediatamente la sangre al tratar de regresar se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar y se produce el segundo ruido cardíaco. Poco a poco el ventrículo se sigue relajándose hasta que la presión de las aurículas supera al del ventrículo. Y en ese momento se produce el llenado ventricular. Nuevamente, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas. 6 décimas. Entonces, si vamos a poner que en amarillo es la sístole y el rojo la diástole, ustedes pueden ver que de los 9 décimos de segundo que dura el ciclo cardíaco, 1/3 es la sístole y 2/3 del corazón se pasa. En teoría, un trabajador, ¿cuántas horas trabaja? En teoría, 8 horas, ¿cuánto descansa? ¿Dónde aprendieron eso? Del corazón. El corazón trabaja 1/3 y descansa 2/3. Ese es el trabajador común. ¿Cuánto es el tiempo que el médico debe estudiar, trabajar? Estudiar y trabajar. Las 24 o 26 o 30 horas. Váyanse haciéndose esa idea. Porque así es. Aunque tengan inteligencia artificial, no sirve para nada. Así vayan haciendo su tiempo que ya se han metido en una carrera que todavía seguimos estudiando. Bueno, muy bien. Pongamos ahora los fenómenos que hemos visto. ¿Qué es lo primero que empieza en la sístole? En la sístole primero empieza la contracción isovolumétrica. Empieza la contracción isovolumétrica y después ya viene la eyección. Chiquitito. Una vez que el corazón hizo la eyección, ahora que tiene que hacer el ventrículo, relajarse. El ventrículo empieza a hacer relajación isovolumétrica hasta que llega un momento en que las aurículas tienen más presión que el ventrículo y allí empieza aquí el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Hasta ahí está fácil. Agreguemos qué cosa, el electrocardiograma. Hay que agregar el eléctrico. El fenómeno mecánico va después del eléctrico. La onda T es la activación de la aurícula. ¿Dónde debo poner la onda T? Antes que empiece la contracción auricular. Antes que empiece la contracción auricular. Porque el fenómeno eléctrico precede el mecánico. ¿Dónde debe ir la activación del ventrículo? Es decir, el QRS. Antes que empiece la sístole mecánica. ¿Y dónde debe ir la onda T, que es la repolarización? Antes que empiece la diástole. Ahí está. Y he puesto la onda P, el QRS y la onda T. ¿Está bien o no? Luego yo voy a poner ahí las figuritas. Muy bien, entonces ya tenemos, ojo, fenómeno eléctrico, hemos visto el fenómeno mecánico, y ahora veamos el hemodinámico. ¿Cómo se comporta la presión dentro del ventrículo? Ya ustedes acá, la presión en el ventrículo, conforme empiece. Regresamos después y nos tratan. Conforme el ventrículo empieza a ganar presión, es la contracción isovolumétrica, en la eyección se alcanza lo máximo y después relajación. Primera y última clase. Y la presión trata de llegar a 0. Después tenemos el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Vuelvo a repetir, la presión dentro del ventrículo sube durante la contracción isovolumétrica, llega a su máximo punto en la eyección y de ahí se relaja tratando de llegar a 0, nunca llega a 0. Después viene el llenado rápido, el llenado lento y finalmente la contracción auricular. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo, es juntar las imágenes. El primer ruido cardíaco se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Lo tenemos en la parte inferior. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá el primer ruido. El segundo ruido, cuando se cierra la aórtica pulmonar. Y en algunos casos se puede encontrar un tercer ruido en el llenado rápido y el cuarto ruido en la contracción auricular. Muy bien, si ustedes le ponen nombre a eso, primero vean ustedes, el fenómeno eléctrico precede al mecánico.
Y el mecánico precede al hemodinámico. Y después del hemodinámico, cuando la sangre se mueve, están los fenómenos sonoros. Nuevamente vuelvo al inicio: eléctrico, mecánico, hemodinámico. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, si ustedes entienden este ciclo, es fácil, todo esto es sencillo. Ahí están mezclados los dos fenómenos. Vamos a tratar de hacerlo por separado. Y con esto ya terminamos. Yo lo único que estoy poniendo acá es el electrocardiograma con la onda P antes de la contracción auricular, el QRS antes de la contracción isovolumétrica y la onda T antes de la diástole. Muy bien. Vamos ahora a poner volúmenes. Los volúmenes son los más fáciles. ¿Por qué? Porque primero, pues vamos a tener que, por ejemplo, el volumen de la aurícula, ¿cómo funciona? El volumen auricular termina de vaciarse totalmente después de la contracción auricular, está en cero, casi cero. De ahí se llena de sangre hasta que finalmente empieza el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. O sea, la curva del volumen auricular es muy sencillo. Se logra vaciar la aurícula, se llena la aurícula y ahí empieza a producir el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Es una curva muy fácil de hacer. Le agrego la del ventrículo. El ventrículo también es muy fácil. El ventrículo se termina de llenar después de la contracción auricular y voy a tener 120. Se produce la eyección y voy bajando hasta 50. Esos 50 se mantienen durante la relajación isovolumétrica y después recibo el volumen de ¿qué? De la aurícula. Llenado rápido, llenado lento y finalmente la contracción auricular. No es nada difícil los volúmenes. La aurícula se llena y se vacía. El ventrículo se llena y se vacía. Eso es todo. Agreguemos ahora presión. Ya es diferente. Acá la única diferencia es que la presión del ventrículo izquierdo va de 120/70, mientras que del lado derecho es 26/12. No, es la única diferencia. Pero después lo mismo. ¿Cómo es la presión en la aurícula? Fácil, depende del volumen. Por lo tanto, ustedes van a ver que si la aurícula se llena de sangre, se llena de presión también, entre comillas. Si se vacía de sangre, pierde la presión. Las curvas son semejantes. Me voy hacia el ventrículo y ahí sí ya no comparo con el de la arteria, porque la arteria está en 70 en diástole. El ventrículo tiene que subir hasta 70 y ganarle hasta 120 para producir la inyección. Una vez que se produce la inyección, la presión cae tratando de llegar a cero, nunca llega a cero, y en el momento en que baja por debajo de la presión de la aurícula se produce el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular y nuevamente hasta la bajada. Entonces, la diferencia que tenemos allí es sencillamente de que lo que pasa en el corazón derecho igual pasa en el izquierdo. Ahí tienen el primer ruido, el segundo ruido, y lógicamente el punto que hay que tener en cuenta es que la presión de 120/70 sucede en el corazón izquierdo, mientras que en el derecho es 26/12. Esa es la única diferencia del juego de presiones de un lado a otro. Los números pueden cambiar, pero la imagen siempre sigue siendo la misma. Muy bien, quisiera tomar un paso, pero por el tiempo ya lo dejaremos.